existen conceptos y argumentos que van más allá de la técnica y la teoría. Las entrañas del entendimiento de cualquier campo de estudio solo se puede aprender a través de la experiencia. Y es que son esas cosas que no se pueden aprender en los libros y que solo se pueden pasar de voz en voz, y que para entenderlas solo se puede con la práctica diligente. Son las cosas que cambian la percepción y que te hacen pasar de novato a experto. En esta ocasión les quiero hablar de eso que me cambió la forma de abordar el mercado de valores. Sin más rodeos, en este video les quiero hablar de la liquidez del mercado. Y en este momento y en este video yo quiero bautizarla como la sangre de la economía. Y es que durante los próximos minutos les voy a explicar cómo esta influye en el precio de todos los activos y bienes y cómo afecta a todos los participantes del mercado. Y cuando digo los participantes del mercado me refiero a todos, absolutamente todos, ya que cada una de las personas del mundo, a queriendas o no, somos participantes de este gran mercado que es la economía mundial. Bueno, pues vamos a ello. Primero que todo, ¿qué es la liquidez global? El concepto hace referencia a la disponibilidad de fondos o activos financieros como créditos en el mercado mundial. Pero vamos a dejarlo lo más sencillo posible. La liquidez global es básicamente cuánto dinero hay disponible en circulación globalmente. Ahora volvamos al concepto más básico de economía y pongámoslo en la perspectiva de la oferta y la demanda. Si hay mucha liquidez, mucha lana, mucha plata, mucha pasta, en comparación con el número de participantes de mercado, esto se traduce a que hay mucha riqueza. Veamos el caso de Suiza o Qatar. En esos casos, que son más o menos el caso ideal, la liquidez, ahora llamada sangre del mercado, puede fluir a todos lados, de mano en mano, de negocio en negocio. Y una vez que están satisfechas todas las necesidades básicas, comida, techo, vestimenta, es decir, todo lo vital, como el corazón del cuerpo, y la gente tiene el capital y poder de compra, ahora puede fluir ese dinero a otros lugares. ¿Pero a dónde se va a ir? Pues a los activos. También a los pasivos como coches y cosas que pierden valor, pero lo que nos interesa a nosotros son los activos. Y es que la liquidez, el dinero, no se puede quedar quieto. Tiene que fluir a los activos, tiene que moverse, tiene que usarse, tiene que invertirse. Todo esto último puede parecer simple y lógico, pero a veces si no te lo dicen, no lo ves. Y bueno, continuando, si hay mucha liquidez, es simple, es absolutamente positivo para los mercados financieros. Cuando la gente tiene liquidez, la gente invierte, la gente diversifica en dónde está guardado su patrimonio. La gente compra propiedades, invierte en su nuevo negocio, en su educación, pero sobre todo también invierte en acciones. Es por eso que cuando hay liquidez, usualmente la economía está creciendo y hay más prosperidad. Y por eso ahí está el secreto. Hay una correlación fuerte entre la liquidez y el precio de las acciones en el mercado de valores. Dejando esto claro, como todo en el universo, la liquidez y el mercado de valores tienen un comportamiento de ondas. El mercado pasa de expansión a contracción, de inflación a deflación. El mercado tiene ciclos y la liquidez aumenta y disminuye. Pues bueno, ahora quiero dejar otra cosa bien clara. La liquidez manda, es líder del resto del mercado y cuando esta sube, jala todo el resto del mercado con ella positivamente, pero cuando baja, sucede lo propio y arrastra el mercado negativamente. Muy bien, pues ahora veamos cuáles son las cosas que más influyen en la liquidez. Y las principales son estas. La más importante, las decisiones gubernamentales y de bancos centrales, es decir, las políticas monetarias como cambio en las tasas de interés, ojo con esa por cierto, el gasto constitucional y también muy importante, con qué fuerza están imprimiendo dinero. Y te lo dejo claro y anótalo. Mientras sigan imprimiendo dinero, tú lo que puedes entender es que no quieren dejar caer la economía. Un ejemplo rapidísimo. Cuando la economía cayó por el conocido bicho de 2020, ¿y cuál fue la acción del gobierno? Estados Unidos puso a imprimir su máquina de billetes a todo lo que da, para darle un empujón y reactivar así la economía. Y si ves el
gráfico, después de tocar fondo, no hizo nada más que crecer hasta tocar nuevos máximos. Otras variables importantes pueden ser las regulaciones financieras de bancos para prestar o no dinero y también el flujo de capital o tipos de cambio entre países. Y esto es muy interesante. Por ejemplo, ve el caso de Irlanda. Durante muchos años fue un país considerado pobre, pero el gobierno empezó a ofrecer beneficios muy interesantes, muy convenientes y atractivo para la inversión extranjera, como bajos impuestos y ventajas a empresas que vinieran de fuera para traer capital de los Estados Unidos principalmente y de muchas empresas de América para abrir sus sedes o mudar sus sedes europeas a Irlanda. Y ahora Irlanda es uno de los países con mayor capital per cápita de Europa. Pero bueno, ahora tú me vas a preguntar, ok, genial, ¿y ahora cómo puedo aprovechar toda esta información a mi favor? Bueno, pues ahí te va. Los ciclos de liquidez, y esto es algo clave, los datos históricos demuestran que los cambios en los ciclos de liquidez ocurren aproximadamente cada 5 o 6 años. Y el próximo cambio se espera para aproximadamente mediados o finales de 2025. Y recuerden que cuando decimos aproximados, existe una desviación estándar, ya que todo esto se basa en probabilidades, pero no hay una regla fija. Existen diferentes servicios o páginas o reportes de centros financieros que publican constantemente los estados de la liquidez, así como sus cambios y la velocidad de contracción o expansión. Por lo tanto, puedes utilizar alguna métrica de la liquidez global como el M2, que incluso te marca periodos de recesiones en gris, u otros gráficos de diferentes fuentes que pueden ser aún más precisos, pero algunos de estos no son gratis o no son accesibles para todo el público. Es por eso que en conclusión tienes que estar pendiente a los cambios de tendencia en la liquidez global. Y bueno, ahora lo que te voy a decir es prácticamente una trampa del mercado, un cheat code, pero bueno, esto es lo que me motivó a hacer este canal y este proyecto, que es compartir información genuina y de valor que no encuentras en cualquier lugar o que no es accesible para el público. Y es que los cambios de liquidez, los cambios de su tendencia, son un leading indicator. Un leading indicator es un indicador que normalmente está por delante de los movimientos de las acciones. Es decir, que sucede antes que los cambios en el mercado. Y ahí te va el dato y anótatelo. Los cambios en la liquidez de los bancos centrales usualmente toma hasta 52 semanas en reflejarse en la liquidez global. Y finalmente, los cambios en la liquidez global usualmente toman 5 semanas en reflejarse en el S&P 500, es decir, en el mercado de stocks y en Bitcoin o el mercado de criptomonedas. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que el tiempo en que se tarda entre que se imprimen los billetes hasta que llegan a estar invertidos es de aproximadamente 57 semanas. Pero por supuesto que es mucho más fácil decirlo y comentarlo aquí en un video que hacerlo o llevarlo a la práctica. Es que en la práctica es mucho más complejo. Recuerda que el verdadero lenguaje del mercado son las probabilidades y esto solo es una referencia. Existen muchísimas más variables a considerar. Pueden hacer que las cosas sucedan mucho más rápido o mucho más lento. Pero bueno, ya te quiero dejar con varios puntos para que tú puedas agregar a tu análisis para tus inversiones futuras. El primero es este: sigue el índice del M2 o su derivado de la velocidad. El segundo, sigue los índices de Fear or Greed, es decir, del sentimiento del mercado, y usualmente ve contrario a los extremos. El siguiente es el tercero, que sería revisar las tendencias de búsquedas de Google, por ejemplo de Bitcoin, que es un gran indicador muy subestimado. Y el cuarto es que tienes que desarrollar un sentido común muy inteligente con referencia a los datos cualitativos, que son como las noticias globales o macroeconómicas, porque finalmente lo macroeconómico termina influyendo en lo micro. No me da el espacio para agregar todo lo que se tiene que entender acerca de la liquidez, de las tasas de interés y cómo eso está relacionado a las recesiones. En un próximo video hablaré de esto para ver una referencia de cómo podemos esperar cuando ocurran las siguientes recesiones. Por ahora creo que es suficiente información y sinceramente te recomiendo que veas el video un par de veces para interiorizar bien todo lo que te estoy compartiendo. El argumento de la liquidez es uno de los más discutidos entre el dinero inteligente y los inversores con más experiencia. Seguiré subiendo videos desarrollando acerca de las claves para entender el mercado
mercado y las inversiones. También los dejo con un documento en la descripción si quieren saber más acerca de la liquidez en el mercado. Pero la conclusión final y lo que tienen que entender es que la liquidez manda en los precios de los activos y en el cómo se está comportando la economía. Pues muy bien, con eso terminamos este video y les agradezco si llegaron hasta este punto y me despido no sin antes desearle mucho éxito en sus inversiones. Y si este video les ha parecido de valor, te invito a que te suscribas o que nos dejes un like. En este momento apoyará muchísimo este proyecto. Muchísimas gracias y nos vemos en otro video.